No sé el caso de ustedes, pero en el caso personal, yo he tenido el privilegio de ver cómo el Evangelio obra en la vida de las personas, cómo el Evangelio ha cambiado corazones de una manera tan radical y de una manera tan asombrosa que no queda lugar a duda de uno poder definir y determinar que el Evangelio tiene poder. ¿Están ustedes de acuerdo que el Evangelio tiene poder? Amén. Y no nos fiamos solamente de los ejemplos de nuestra vida, porque los ejemplos de nuestra vida muchas veces están viciados por nuestros ojos y nuestros sentimientos. Vayamos a los ejemplos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo precioso que es el ejemplo de Pablo. Pablo, de acuerdo con las escrituras, dice que ese hombre era un hombre fiel a la ley, que él era un hombre que estaba tan convencido de lo que hacía que él perseguía a la iglesia. Este hombre, dice la palabra de Dios, que cuando Cristo le tomó, entró en su corazón de tal manera que nunca más volvió a ser lo que él era. Incluso una parte de la escritura, él mismo dice que que él sufrió la pérdida de todas las cosas y las tuvo por basura por ganar a Cristo. Y eso es el efecto, la manifestación poderosa de lo que es el Evangelio en la vida de una persona. No podrá llamarse hijo de Dios, hermano de Cristo, una persona que manifieste haber tenido un encuentro con Cristo y seguir viviendo de la misma manera que vivía antes. Que sus prioridades sean las mismas que tenía antes, que sus sueños sean los mismos que tenía antes. Y más aún, el Espíritu Santo en la vida de Pablo lo convenció que lo que Dios le mandaba no era solamente vivir el Evangelio, era predicar el Evangelio. Y es la manera como Dios usa a los hijos, a sus hijos, para multiplicar su palabra, para que cada quien pueda tener acceso a esta preciosa verdad. Y en la Biblia encontramos cómo Pablo experimenta penalidades, naufragios, persecuciones. A donde quiera que Pablo fuere, tenía una cosa segura: le esperaban persecuciones, le esperaban penalidades, le esperaban pedreas, le esperaba cárcel. Eso lo tenía él seguro, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Leímos en el libro de Hechos cómo él, en la región de Cesarea, es perseguido. Dice que cuando estuvo en el Sanedrín, habló acerca de la resurrección de los muertos y que por eso era juzgado. Dice que cuando habló con Agripa, en el libro de Hechos, le dice a Agripa: por poco me persuades de ser cristiano, y le estaba hablando de la gracia. Diferentes escenarios, diferentes argumentos, pero un mismo mensaje: el Evangelio, Cristo. Vamos hoy a estudiar qué pasa cuando Pablo es llevado a la presencia de Félix. Vamos a estudiar qué pasa cuando Pablo presenta el Evangelio en la presencia de este hombre. Vamos a orar. Padre, tú conoces, Señor de los cielos, nuestro corazón. Tú conoces, amado Padre, nuestras circunstancias, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor de los cielos, nuestros dolores, nuestras preocupaciones. Venimos ante ti en esta mañana a clamar, Señor Santo, porque tu santa palabra, Señor de los cielos, sea, Señor, ese remanso de paz que tanto necesitamos, sea ese bálsamo para nuestras heridas, sea ese martillo que despedace, Señor bendito, esos argumentos que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón hemos levantado en contra de tu palabra. Por eso te pedimos, amado Señor, que nos muestres, amado Padre, tu grandeza y nos muestres nuestra pequeñez y nos muestres nuestra necesidad permanente de un Salvador. Guíanos, Señor bendito, a toda verdad, Señor. Guíanos a un verdadero arrepentimiento y fortalece nuestra fe. Seguramente, Padre de los cielos,
Es posible que como hombre me equivoque, Señor bendito, en esta mañana, pero me permite que mis hermanos, Señor de los cielos, no se fijen en mí, sino que se fijen, Señor de los cielos, en el mensaje que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de la vida de Pablo, el Señor nos enseña cómo cuando un hombre es impactado por la verdad de Dios, es llamado a difundirlo. Leímos el versículo 25 de Hechos 24 que dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Imaginémonos la escena. 3 protagonistas: Félix, Drusila, su mujer, dice la palabra de Dios, y Pablo. Félix y Drusila sentados en su trono, en el tribunal, porque el propósito de esa reunión es que ellos juzgaran si Pablo debía ser condenado o no de lo que se le acusaba. Y por otro lado, Pablo, el prisionero, encadenado, expuesto a el concepto o el juicio que pudieran tener estas personas. Sin embargo, Pablo nos dice en otra palabra, en otra parte de la escritura, que dice: ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada habrá de separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese convencimiento del Espíritu Santo era la herramienta que Pablo tenía en ese momento. Su soporte, la guía del Santo Espíritu, el convencimiento de Jesucristo. Porque dice también el libro de Hechos que él estaba testificando acerca de su fe en Jesucristo. Leímos que frente a otras personas se le acusaba a Pablo acerca de hablar de la resurrección de los muertos. Se le acusaba a Pablo acerca de hablar de otros tópicos del Evangelio. Sin embargo, leemos que cuando Pablo tiene la oportunidad de defenderse, no empieza a tener argumentos propios para defenderse él, sino que dice que Pablo disertó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y después leemos que eso causó un efecto en Félix. Dice que se espantó. Estudiamos por qué, digámosle a Dios que nos permita entender por qué Pablo no utiliza los argumentos que utilizó en el Sanedrín, hablando de la resurrección de los muertos o hablando en otros concilios acerca de la gracia. Habla específicamente de la justicia. La historia dice que Félix fue originalmente un esclavo que fue manumitido, una palabra nueva para que se la aprendan, fue perdonado por César, fue hecho liberto por César. Y este hombre, en agradecimiento a César, se convirtió en un lacayo de César. ¿Qué hacía como lacayo? Le permitía, le ayudaba, le acolitaba en todas las cosas que hacía César, en todas sus injusticias, en todos los vicios, y gracias a eso se ganó el favor del César. Tanto así que fue promovido de tal manera que fue nombrado gobernador de Judea. Después de ser un esclavo, terminó siendo gobernador de Judea. Y para ganarse ese puesto, le tocó pasar por todos los escalones del sistema de peldaños de ascensos que tenía el gobierno romano. Después de ser un esclavo, terminó siendo gobernador, el representante de César en una colonia llamada Israel, en Jerusalén. O sea, este hombre se había ganado los favores del César a punta de vicios, extorsiones y todo lo que tuviera que ver con el abuso del poder. Fue tal el extremo
de este hombre que Nerón se vio obligado a destituirlo. ¿Cómo sería de malo este hombre que Nerón, siendo un hombre perverso, se vio obligado a destituirlo? Gracias a que Félix tenía un hermano llamado Palas, otro esclavo que había sido liberto y que también era lacayo de Nerón, le perdonaron y lo restituyeron. Es así como uno entiende por qué el Espíritu Santo ilumina a Pablo con respecto al tema que toca, la justicia. ¿A quién le estaba hablando? A un hombre absolutamente injusto, a un hombre totalmente apartado de la justicia de Dios. No fue una coincidencia que Pablo hablara de la justicia. Fue un propósito del Espíritu Santo de enfrentar a Félix consigo mismo. Al lado de Félix, ¿quién estaba? Drusila, dice la palabra de Dios, su mujer. Esta mujer era judía, hija de Herodes Agripa, el Grande. Esta mujer había estado comprometida con Antíoco. A la muerte de Agripa, Antíoco decide no casarse con ella. Ella después se casó con un rey asirio y este hombre la amaba tanto que, siendo de otro pueblo, se sometió a todos los rituales del pueblo de Israel con tal de casarse con ella. O sea, se hizo circuncidar, todo lo que tenía que ver para casarse con ella. Esta mujer tenía una particularidad, era extremadamente hermosa, pero dice la historia que también era extremadamente voluptuosa, muy dada a lo sensual, a los placeres de la vida. Después de casada, cuando llega Félix a Jerusalén, Félix la instiga y ella decide separarse e irse a vivir con Félix. O sea que la Biblia dice que era su mujer, pero no porque se hubiera casado con ella, sino porque vivía con Félix. Esto también nos permite entender por qué el apóstol Pablo habla acerca del dominio propio. ¿Por qué el tema del dominio propio era tan necesario en ese escenario? Mire que ese escenario estaba para que Pablo se defendiera acerca de lo que predicaba la iglesia del camino. Pero Pablo no se está defendiendo. Pablo está predicando el evangelio para mostrarle a sus interlocutores lo que es el evangelio, la presentación de la condición humana y de lo que somos nosotros, el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y no solamente contento con eso, el apóstol Pablo les habla del juicio venidero, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Está presentando el evangelio el apóstol Pablo? Algunos dirían, ¿dónde está el evangelio? Está hablando del pecado. Está hablando de la condición pecaminosa del hombre. Le está hablando a Drusila y a Félix de sus injusticias. Seguramente le está mostrando a Félix las viudas, los impuestos que ha pagado de más, aquellos que han muerto por su causa, sus extorsiones. Le muestra a Drusila la voluptuosidad con la que vive con Félix. Le muestra el adulterio, le muestra su fornicación. Y paso seguido les habla del juicio venidero. Seguramente ellos estaban hablando que le hablara de otros temas, estaban esperando que les hablara de la predestinación o la elección incondicional o algún tema de teología profunda con respecto al evangelio, pero no. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, presenta el evangelio que son buenas noticias de Dios. Para nosotros los hombres constituyen malas noticias en una de sus partes. ¿Por qué? Porque nos muestra la santidad de Dios y nos muestra la incapacidad de lo que somos nosotros. Era necesario defender su causa, no defendiéndose a sí mismo, sino mostrando cuán apartados estaban ellos de la verdad que él predicaba. Ese es el momento de la verdad en la vida de todos los seres humanos, cuando nos es predicado el evangelio. Ese es el momento de la verdad, cuando se nos muestra claramente cómo Dios nos enseña lo que realmente nosotros somos. Que el evangelio conlleva muerte y que va a haber un juicio. Y que va a haber un juicio en el cual el Señor va a apartar a sus hijos de los que no son hijos.
Y que a pesar de que sea Félix el gobernador y a pesar de que Drusila sea su mujer, no hay nada que ellos puedan hacer por su propia cuenta para ser aceptos delante de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas para nosotros ser aceptos delante de Dios. Les mostró el estado de muerte y desesperanza en la cual los seres humanos apartados de Dios están. Dice que habló del juicio venidero. Pablo seguramente le dijo que va a haber un momento en que el Señor va a decir, venid benditos de mi Padre, y va a haber un momento en que va a decir, apartados de mí, malditos. ¿Y cuál fue la respuesta de Félix? Dice la palabra de Dios que Félix se espantó. Félix se espantó. Y es natural que Félix se haya espantado. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿por qué Félix se espantó? ¿Por qué creen ustedes que Félix se espantó? ¿Por su conciencia? ¿Creen ustedes que la conciencia haya espantado a Félix? ¿Quién tiene el poder de espantar a los hombres cuando les he mostrado su condición de pecado y de muerte? Solamente es un acto soberano de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces ustedes me dirán, ¿pero el Espíritu Santo obró en Félix? Algunos dirán, el Espíritu Santo solamente obra en los hijos de Dios. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿O será que el Espíritu Santo en su omnipotencia no podrá obrar también en los impíos? Vamos a contestarnos esa pregunta. ¿Por qué nosotros no somos tan malos como debiéramos? Porque el Espíritu Santo obra con su gracia restrictiva y nos detiene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿por qué los impíos no son tan malos como pudieran ser? Porque la gracia restrictiva también obra en esas personas. ¿O acaso el Espíritu Santo no tiene poder para hacerlo? Tener claro que cualquier cosa buena que salga de nosotros es solamente obra exclusiva de Dios. Cualquier cosa mala que salga de nosotros es la manifestación de lo que somos, porque eso es lo que sale de nuestro corazón. Cualquier cosa buena que salga de nosotros es una obra de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo el Espíritu Santo obra aún en los impíos. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle personas impías haciendo actos generosos? ¿Podríamos decir que es que ellos de alguna manera son buenos? Muchas veces uno oye decir, no, esa persona es buena, es buen estudiante, es buen trabajador. No es cristiano, pero es bueno. ¿Será que eso bueno que sale de él es mérito de él? ¿Le sale de su corazón natural? La gracia de Dios no tiene límites y Dios obra incluso en esos corazones. Ese espanto que sufrió, que experimentó Félix, es una obra del Espíritu Santo. Es un espanto temporal. Si usted como adulto toma la mano de un niño cuando lo saluda, usted le puede apretar la mano a ese niño hasta que ese niño llore. Sin embargo, usted lo aprieta de tal manera que el niño sienta su fuerza, pero no lo va a destrozar. La omnipotencia de Dios funciona de esa manera. La fuerza del Espíritu Santo es tal que Él puede obrar en algunas personas sin aplicar toda su fuerza, porque es que la fuerza del Espíritu Santo es irresistible. Si Dios hubiese querido convertir a ese hombre, si ese hombre hubiese sido escogido, el Espíritu Santo no tiene límites, pero sí tuvo la capacidad de mostrarle por un momento lo que le esperaba. Dice que se espantó, pero fue solamente temporal, porque también le dijo, después te voy a buscar. Ese es un llamado, como Dios nos muestra la necesidad de un mensaje adecuado en el momento
adecuado. Pablo no buscó argumentos distintos a los necesarios. El Espíritu Santo le mostró cómo era necesario hablar en ese momento del pecado. Tristemente, muchas personas cuando se reúnen con otras a hablar acerca del Evangelio, empiezan a escoger apartes del Evangelio para evitar ofender, para evitar incomodar, para evitar que lo que se dice no vaya a incomodar a quien lo está escuchando. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque es que nosotros no venimos a hablar delante de la congregación, nosotros venimos a hablar delante de Dios y de parte de Dios, porque el mensaje que nosotros estamos llamados a difundir no es nuestra opinión del Evangelio, sino es lo que Dios dice del Evangelio, independientemente de cuál sea el efecto en nuestra audiencia. Hay un pastor que dice algo que quiero leerlo textualmente con respecto al mensaje del Evangelio. Dice, escuchen el mensaje de Dios. Hay ciertas cosas que les incumben y les hablaré de ellas. El hombre está muerto en delitos y pecados. Muchos, cuando mueran, han de perecer para siempre. No se predica para divertirlos con algunas cosas profundas que pudieran instruir su intelecto, pero sin entrar en sus corazones. Se predica para poner la flecha en el arco y dispararla a su destino, desenvainar la espada para que el poder de la verdad hiera sus corazones, pues en el día del juicio todo lo demás será consumido como madera, heno y hojarasca, pero la exposición del evangelio permanecerá como el oro y la plata y las piedras preciosas que no se pueden ser consumidas. Hermanos, las prédicas humanas seguramente son imperfectas o son incompletas. El Evangelio de Cristo no tiene lugar a duda. El Evangelio de Cristo es el único que tiene poder para salvación. Y en la medida que sea necesario asumir, entablar o abordar temas específicos con respecto a una persona, es importante y necesario que lo hagamos. Muchas veces se le insta a un predicador que hable de cosas generales, que no hable del pecado en particular. Y lamentablemente ha tomado fuerza esa tendencia de no hablar sobre el pecado. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra claramente cómo él habló sobre la justicia, habló sobre el dominio propio y habló sobre el juicio venidero delante de un hombre abiertamente injusto, delante de una pareja abiertamente pecadora con respecto a la lascivia, a la fornicación, y le mostró lo que era el juicio venidero. Pablo, ayudado por el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios que tiene el propósito, como la espada de doble filo, de ir hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, usó esa espada. Gracias a la ayuda de Dios, esa espada fue hasta lo profundo de ese corazón y dice que ese corazón se espantó. Y ese es el poder del evangelio predicado. No era la elocuencia de Pablo, no era su poder de convencimiento, porque predicar el evangelio es predicar a Cristo y solamente Cristo tiene ese poder. Solamente Cristo es el que tiene el poder para hacerlo. Y como ahora el hermano Víctor en la escuela bíblica nos hablaba, ¿cuántas veces a nosotros se nos ha dicho una verdad de frente? ¿Y cuántas veces ante esa verdad nuestra primera reacción ha sido molestarnos? ¿Cuántas veces ante esa verdad ha sido endurecernos? Y gracias a la obra del Espíritu Santo, después nos ha mostrado que eso que se nos ha dicho tiene algo de cierto. Y después el mismo Señor nos ha mostrado que eso ha sido cierto. Y lo que antes para nosotros era un ataque
o lo que antes para nosotros fue como una persona que quería incomodarnos, después lo vimos como una bendición. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en el corazón de sus hijos. Solamente el Espíritu Santo obra en bendición en aquellos a los cuales se les es revelado la verdad de Dios. Aquellos a los cuales tú les compartes el Evangelio y tienen dureza en su corazón, se resisten ante la palabra de Dios, pues seguramente no están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque esa es la preliminar reacción del corazón. ¿Son hijos? No sabemos, porque mientras haya vida, hay esperanza. ¿Qué hacemos nosotros? Seguir predicando la palabra del Evangelio, porque es la única que tiene poder. ¿Y qué es lo que hace que algunas personas se espanten ante el sonido del Evangelio? ¿Podría ser su conciencia? Pero entonces si nosotros decimos que fue la conciencia de Félix la que lo espantó, estaríamos yendo en contra de la doctrina de la depravación total. Porque la doctrina de la depravación total, ¿qué dice? Que el hombre es totalmente malo, incapaz y está muerto en sus delitos y pecados. Y ese corazón está incapacitado para espantarse frente a la predicación del Evangelio de Dios. Ese corazón no tiene esa... Y un hombre en su convicción natural no podrá discernir entre lo que es bueno y es malo, porque si pudiera haber discernido, no era necesario que Pablo les hablase para ellos entender, en el caso de Félix, de que era un hombre injusto, o en el caso de Drusila, que era una mujer adúltera. La gracia restrictiva es una manera como Dios obra en la vida de los hombres, más aún en la vida de sus hijos, que es una gracia especial, que no solamente nos restringe de pecado, sino que nos convence de no seguir pecando y que cada día nos muestra cuál es la voluntad de Dios para llevarnos a ser a la estatura de su precioso Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo puede obrar incluso en buenos deseos. Una persona puede decir, yo tengo el deseo de comer, pero ¿será que el deseo de comer es suficiente para alimentarse? No, si no come. Una persona puede decir, yo tengo el deseo de tomar agua, pero ¿será que el deseo le quita la sed? El Espíritu Santo en sus hijos no solamente obra en el deseo, sino en la acción. Lo convence de que ese buen deseo es necesario ponerlo en práctica. Por eso la palabra de Dios nos habla no solamente de los oidores de la palabra, sino de los hacedores de la palabra. Y ese es el gran dilema en el cual muchas personas se involucran, y es la gracia, la cual nos dice que nosotros somos salvos por gracia, que es un regalo que Dios nos dio y que nosotros no podemos hacer nada para merecerlo, y aquellos que creen en que las obras son las que hacen que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Y es poder entender que la gracia, el Espíritu Santo, nos convence que esa salvación se manifiesta en obras dignas de arrepentimiento y que son esas obras las que dan prueba de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de los creyentes. Solamente el Espíritu Santo en el corazón de un hijo de Dios puede mostrar evidencias de su fruto. Incluso dentro de las mismas congregaciones llegan personas con un corazón convencido de que no requieren de la sangre de Cristo para ser salvos. Estas personas, aunque Cristo mismo les predicara, no van a estar convencidos de su necesidad permanente de un Salvador. ¿Cuál es su motivación?
¿Encontrarle errores al Evangelio? ¿Cuál es su motivación? ¿Criticar el Evangelio? ¿Cuál es su motivación? Murmurar acerca del Evangelio. Como aprendíamos hace unas 2 semanas, es por eso que se ve más grande el pecado que el Evangelio mismo. Y por supuesto, todo aquel que venga aquí y quiera encontrar errores, los va a encontrar. ¿Por qué? Porque esta es una congregación formada por pecadores. ¿Y qué puede esperar de pecadores? Pecado. La diferencia es que somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y en esa sangre es que descansa nuestra esperanza. En esa sangre es que nosotros tenemos nuestra fe. Estas personas a los cuales su corazón ha sido endurecido por blasfemar de la sangre de Cristo, no tienen esperanza, ya han sido condenados. Hermanos, el Evangelio se predica con una esperanza, la esperanza de salvación, entendiendo que esa salvación solamente la otorga la soberanía de Dios. Por más que yo le predique a mis hijos todos los días el precioso Evangelio de Cristo, por más que yo mañana y tarde me esfuerce por estudiar, por leer, para compartirles a ellos conocimiento, la única esperanza es que al Señor le plazca revelarles en su corazón el precioso mensaje. ¿Cuándo? No sabemos. Es la soberanía de Dios la que obra en ellos. Y es por eso que después de que Pablo diserta acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, uno creería, y esto ya es una impresión mía, que cuando Félix le dice, luego te buscaré, es como una desilusión para Pablo porque estaba en el momento próximo a compartirles las buenas noticias. Les había hablado acerca del pecado, de su condición de muerte, les estaba hablando acerca del juicio venidero. ¿Qué sigue en el Evangelio? La preciosa persona de Cristo. Pero ustedes tienen una ventaja, y es que ustedes como Félix no se van a ir, van a escuchar la segunda parte de lo que Pablo tenía preparado para Félix. La condición de Félix y de Drusila no es en nada distinto de la condición en la que usted y yo estuvimos en algún momento, viviendo en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, habiéndonos constituidos enemigos de Él. Pero un día alguien, por la obra misericordiosa del Espíritu Santo, nos compartió de este precioso mensaje. Nos compartió que, estando en esa condición, a Dios le plació escoger un sustituto que pagara por nosotros esa deuda que habíamos adquirido a consecuencia de nuestro pecado. Y que ese sustituto, Jesucristo, la segunda persona de la creación, Dios mismo, vino al mundo a morir por esos pecados que tú y yo habíamos cometido y que merecían la muerte. Perfecto, sin mancha. Dios mismo en la cruz entregó su vida. Tomó nuestros pecados y murió por ellos. Y a cambio sus vestiduras perfectas las puso sobre nosotros, para que Dios viera en nosotros lo que Él es y la justicia de Dios fuera satisfecha de manera plena. Y después de eso nos hace una invitación a vivir una vida permanente de arrepentimiento y de fe. Ese es el precioso mensaje del Evangelio. Sin embargo, Félix, al verse confrontado con su pecado, dice la palabra de Dios que se espantó y se fue. ¿Cuántas veces nosotros como Félix, cuando se nos ha hablado acerca de nuestro pecado, hemos preferido hacer oídos sordos y nuestro corazón duro, espantados e irnos, apartándonos de ese precioso mensaje que el Señor ha tenido preparado para nosotros? Dice que Félix le dijo, ahora vete. Cuando tenga tiempo, te buscaré. ¿Cuántos de ustedes quieren levantarse de su asiento en esta mañana?
e irse como Félix. ¿Cuántas veces nos hemos levantado de nuestro asiento e irnos como Félix? Félix pudo haber dicho, no, es que tengo que atender los asuntos del César, porque tengo muchas ocupaciones. Claro, ¿cuántas veces hemos tenido que atender los asuntos de nuestros jefes? Pero ¿acaso no hay un rey mayor que ese César? Dueño de todo, el Señor de señores, como nos enseñaba nuestro hermano esta mañana. Debo atender mis negocios, debo cuidar las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto diciéndole al mensaje del Evangelio, después porque estoy ocupado, después porque debo hacer, o después porque estoy muy joven, quiero vivir primero? Y leíamos temprano el pasaje del rico insensato, en el cual mandaba hacer nuevos graneros porque tenía mucho grano y el Señor le dice, insensato, esta noche vienen por tu alma. ¿Cuántas veces como Félix creemos que es mañana o creemos que es después? Y se nos pasa el tiempo y nos volvemos necios. Hay un dicho popular que dice que el peor de todos los necios es un necio viejo. Porque entre más pasa el tiempo, más necios nos volvemos. Yo creo que todos los hombres sabemos que por recomendación médica, después de los 40 años, deberíamos hacernos por lo menos una vez al año un examen de la próstata. ¿Cuántos en su necedad después de los 40 años no se lo hacen? ¿Por qué? Por machismo, por creencias, por cultura. A los 50, a los 55 les llega el examen y le dice que tienen un tumor cancerígeno. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Esa es la necedad que está atada al corazón del ser humano. Esa es. Y entre más viejos, si esa necedad sigue, se va a seguir multiplicando. Muchas veces le hemos respondido a otro en otra oportunidad. Tal vez esa oportunidad, tal vez hoy esta oportunidad sea tu última oportunidad. En tanto que se diga hoy, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor dice en el libro de Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Son palabras de Dios. ¿Ponemos en duda constantemente las palabras del Señor? ¿Despreciamos su invitación y su advertencia constantemente? La segunda parte de ese precioso mensaje de Pablo para Félix no era otra cosa que estás en una condición de desesperanza y muerte, Félix. Félix, la injusticia es evidente en nuestra vida. Drusila, el dominio propio no hace parte de tu corazón. Fornicaria, adúltera, voluptuosa. Esa condición es de desesperanza. No hay nada que ustedes puedan hacer a pesar de lo que son para ser aceptos delante de Dios. Si murieran hoy, el juicio venidero va a ser una realidad en la vida de ustedes. Sin embargo, quiero decirles que hay uno que ya murió por ustedes. En la cruz tomó tus pecados y en la cruz saldó la deuda. Pagó por nuestra deuda y la justicia de Dios fue satisfecha. Y nos invita a vivir una vida distinta. Un día nosotros podríamos necesitar de esa obra del Señor, pero si tú la rechazas en tu corazón endurecido, dice el libro de Proverbios 1:26, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor. Él dice, las puertas están abiertas. La parábola de la gran cena dice que Él tenía las puertas abiertas, la mesa servida y los invitados no quisieron ir.
No quisieron ir. Nosotros tenemos la costumbre de posponer nuestros buenos propósitos. ¿Cuántos posponemos el hacer ejercicio? ¿Cuántos posponemos el ir a un gimnasio? ¿Cuántos posponemos y posponemos? Esas cosas son terrenales y las podemos posponer. Sin embargo, eso va a tener un precio. Posponer la invitación del Evangelio de Dios, de la preciosa sangre de Cristo, eso tiene unas consecuencias fatales. Hermanos, debemos entender que en todo eso obra el inmenso poder de la soberanía de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podemos hacer por nuestros propios méritos para entender lo que somos. Sin embargo, el que hoy no se ha compartido la condición de pecador de los seres humanos es el principio de su obra. Si queda en usted esa pequeña semilla de la necesidad permanente que tenemos nosotros de un Salvador, ese es el principio de su obra. Pero si saliendo de esta puerta, esa semilla es olvidada, esa semilla se la lleva el viento, ¿qué esperanza nos queda? No nos queda ninguna esperanza. La única esperanza que tenemos los seres humanos está constituida en la persona y obra de Jesucristo. No hay más. Y solamente a los hijos de Dios les es revelado lo que Cristo es. No el Cristo de un almanaque, no el Cristo de un escapulario, el Cristo en la dimensión en que la palabra de Dios lo presenta. Y solamente podemos ver a Cristo grande en la medida que veamos nuestros pecados grandes. Y solamente podemos ver a Cristo grande en la medida en que nosotros nos veamos pequeños. Ese es el precioso evangelio de Cristo. Félix se espantó. Quiera Dios que ustedes se espanten para arrepentimiento. Quiera Dios que todos nosotros nos espantemos, pero para arrepentimiento y clamarle a Dios de rodillas que se apiade de lo que nosotros somos. Félix se espantó y le dijo, después te llamo. Y termina ese capítulo del libro de Hechos diciendo que años más tarde cambiaron de gobernador. O sea que Félix nunca volvió a llamar a Pablo con la segunda parte del precioso mensaje del Evangelio de Cristo. Quiera Dios abrir nuestro duro entendimiento. Hermanos, por favor, llévense en su mente este mensaje. El ser humano en su condición natural es un cabeza dura. Todos lo somos. Usted y yo lo somos. Somos cabeza dura. Naturalmente, no tenemos la capacidad de percibir el mensaje de Dios. Solamente la gracia irresistible del Espíritu Santo, cuando entra en cada uno de nosotros, nuestros corazones, nos puede convencer de lo contrario. Quiera Dios abrir nuestro duro entendimiento y que pudiera haber en nosotros confesión de pecados y la revelación de lo que Cristo es. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre, poder, Padre amado, entender en nuestro corazón tu grandeza es obra de tu Santo Espíritu. El solo revelar nuestra incapacidad es principio de tu obra. Perdónanos porque muchas veces nos hemos constituido en enemigos tuyos, creyéndonos capaces, amado Señor de los cielos, de llevar a cabo tu voluntad basados en lo que somos. Padre, tú nos comparas, Señor de los cielos, con el barro. ¿Qué mérito tiene el barro, Señor bendito? ¿Qué mérito tiene el barro, Señor de los cielos? Sino tú que eres el alfarero. A veces, Padre Santo, caminamos y nos pavoneamos, Señor bendito, como si en nosotros hubiese algún mérito. El precioso don de la humildad es algo que necesitamos, amado Padre, de una manera desesperada. Entender, Señor, que solamente los méritos de tu Jesucristo, tu Hijo, nos pueden hacer aceptos delante de tu presencia. Entender, amado Padre, cuánta necesidad tenemos, Señor de los cielos, que nos sea exhortado, Señor bendito,
nuestro corazón con el precioso mensaje del Evangelio. Y es que tristemente nuestro orgullo cree que exhortar es regañar, cree que exhortar va en contra de lo que nosotros somos. La exhortación es un precioso mensaje que tiene Dios para nosotros, de mostrarnos cuánta necesidad tenemos de un Salvador. La exhortación es un aliento. La exhortación seguramente, Señor bendito, muchas veces sea necesaria, Padre amado, con disciplina. La exhortación, Señor de los cielos, es necesaria con un consejo. Pero la exhortación no es otra cosa que el precioso mensaje de Cristo. Las buenas nuevas, que desde nuestra óptica implican malas noticias. ¿Por qué? Porque es desnudar lo que somos, porque es desnudar lo que necesitamos y es desnudar nuestra incapacidad. Pero esas malas noticias se constituyen en buenas noticias cuando vemos la respuesta, cuando vemos nuestro faltante, cuando vemos nuestra necesidad. Cristo Jesús, quien ya hizo en una sola obra perfecta lo que nosotros no podíamos hacer en una eternidad, satisfacer la justicia de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito, por la sangre de Cristo. Y gracias, amado Señor bendito, porque hoy nos das una esperanza y porque hoy renueva, Señor bendito, nuestra fe, dándonos una advertencia, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.